Muy buenas noches, estimados participantes. Les damos la más cordial bienvenida a nombre de nuestra institución y el Ilustre Colegio de Abogados de Ayacucho, con la finalidad de continuar con la siguiente clase de nuestro diplomado especializado en la Ley 30364. En esta oportunidad tenemos la presencia de la doctora Ilian Hawey Lora para poder abordar con respecto al tema de procedimientos judiciales en caso de violencia familiar como primer tema, porque vamos a continuar con este tema también para la siguiente semana. Y comentarles que la doctora es también magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Federico Villarreal y máster en Gestión Pública por la Universidad San Martín de Porres. Además, es docente e investigadora especialista en Derecho de Familia, Violencia Familiar, Igualdad de Género, Ética e Integridad en la Gestión Pública. Y le damos nuevamente la cordial bienvenida a nuestra institución para poder dejarle con el uso de la palabra. Bienvenida, estimada doctora. Buenas noches con todos y con todas los aquí presentes. Como siempre, agradezco la invitación de INCAI para poder estar con ustedes esta noche y debatir el interesante tema de los procedimientos judiciales en casos de violencia familiar. Entonces, como ya estoy autorizada, voy a compartir mi presentación. Un minutito, por favor. Correcto, doctora. ¿Pueden ver mi presentación? Sí, doctora, se logra visualizar. Ya, perfecto. Entonces, miren. Yo quiero primero anticiparles, ¿no? Que, bueno, tengo este temario, ojalá que lo logremos desarrollar totalmente, ¿sí? Y por favor, cualquier pregunta que haya durante la clase la pueden dejar en la mensajería o si desean, levantan la manito para darle el uso de la palabra. ¿Ok? Muy bien. Entonces, miren, primero quería presentarles esta foto que la acabo de terminar ahorita, ¿ok? Porque siempre todos los días aumentan las cifras, entonces acabo de cerrar esta estadística. Ahí les estoy dejando la fuente para que cuando ustedes deseen en sus presentaciones, ¿no? En sus trabajos, en sus tesis, información de última mano, en ese enlace lo van a encontrar. Encuentran por tipo de violencia, por centro de emergencia mujer, y si siguen explorando, van a encontrar también no solamente cifras del centro de emergencia mujer, sino también estadísticas de la policía, del Poder Judicial, del Ministerio Público, inclusive investigaciones de la Defensoría del Pueblo. Este repositorio que tiene el programa Aurora, que está dentro del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, le va a dar el panorama completo, ¿no? Para que deseen investigar. Yo siempre animando nuevos investigadores. Muy bien. Entonces, miren, como ustedes pueden apreciar, la curva, vamos a decir así, de la cantidad de agresiones del 2002 al 2012, vean ustedes, tramos de 10 años, ¿ya? 2002, 2012, 2022. Es decir, de acá a acá, 20.000 casos aproximadamente. Y de aquí a acá, vean ustedes, 130.000 casos, 120.000 casos de diferencia. 110.000 ya, 100.000 ya, un poco más. Entonces, la curva del año 2012 al 2022 es bastante pronunciada. ¿Y dónde está el incremento? Hay que ver, ¿no? Ha habido más, ha habido menos. Desmitifiquemos la idea de que el incremento es la violencia física. Si bien es cierto, vemos cruentas expresiones de violencia física todos los días en las noticias, eso no significa que sea la mayoría de la estadística. Para eso sirve la investigación. Entonces, la investigación que nos dice que la gran mayoría, ¿ok? Está aquí, en psicológica. Pero vean ustedes, hay vuelcos también hacia la física, es decir, están casi empatados. Antes, la mayoría era psicológica y bueno, la física le seguía el paso. Pero cada vez más estamos viendo que los episodios se van incrementando. Entonces, si yo tengo que comparar
física con psicológica aquí, había distancia, aquí había más distancia, ¿no? Dirigido más a la psicológica. Aquí nuevamente ya hay una diferencia menor. Aquí siempre se habían mantenido así, distantes. Pero ahora la progresión nos está conduciendo a un empate, casi un empate entre la psicológica y la física. Entonces, para explicar esto, nosotros podemos decir que siempre que hay presencia física es porque antes ha habido presencia de violencia psicológica en la mayoría de los casos. Es decir, la persona ha tratado de anular permanentemente la voluntad de la víctima, ¿no es cierto? Influenciando sobre su carácter, sobre sus modos, tratando de estereotiparla, humillarla, estigmatizarla, hacerla comportarse de determinada manera para que encaje dentro de los parámetros que esta otra persona le ha colocado, ¿cierto? Contra su voluntad a la víctima. Entonces este presunto agresor, hasta que se demuestre lo contrario, trata de encasillar, imagínese una casilla, un cuadradito como el que está usted viendo en pantalla. Trata de encasillar la conducta de esta persona en el prototipo, el estereotipo de persona que él cree que ella debería ser. Cómo se debe comportar, qué responsabilidades debe asumir, qué atributos debe tener, cuáles son los roles que debe cumplir. Y esto empieza, como dije, con una violencia psicológica, desacreditante, humillante, estigmatizante, desvalorizante de sus opiniones, de sus sentimientos, de los esfuerzos que ella quiere hacer por progresar, por estudiar, por trabajar, hasta que la persona se encuentra en el modo de anulación de su voluntad. Entonces, en este momento del ciclo de violencia, que se llama pues el momento de la máxima tensión, en donde se da la explosión, ahí es cuando la persona va corriendo a denunciar. Teme por su vida, debe por su integridad o la de sus hijos, ¿no? Ahí es cuando todo este modo negación en el cual se encuentra la mujer choca, vamos a decir, se refleja en un instinto primario, primitivo de todo ser humano que es la supervivencia. Ahí es donde ella, que no había estado pensando quizás claramente, que no se había estado dando cuenta de el riesgo en el que se encontraba, asume el control y dice, no, si yo me quedo en esta relación, yo puedo morir. ¿Ok? Y esta persona pues corre a la policía. Entonces, esa es la foto que tenemos y sobre esa foto que les acabo de mencionar es que vamos a tratar no, vamos a revisar los procedimientos para ver si estos están dando los efectos, ¿no? Las consecuencias, los resultados que nosotros estaríamos esperando. Entonces, sobre la base de esta circunstancia, se han dictado más de 1 millón de medidas de protección. Entre agosto 19 y enero 22 hubo una pequeña excepción por el tema de la cuarentena, pero a la fecha, más o menos, se están dictando unas 25.000 medidas al mes, que no es poca cosa. O sea, del 2019 al 2024 hemos acumulado con toda seguridad más de 1 millón de medidas de protección. Probablemente son más. Yo he tomado fuentes del Poder Judicial, pero a veces, bueno, no todas las estadísticas están totalmente actualizadas. Entonces, este proceso especial de la Ley 334, ¿cuál es su objetivo de este proceso judicial? Es establecer procesos legales eficaces para las víctimas de violencia familiar, caracterizados por el mínimo de formalismo y la tendencia a brindar medidas cautelares y resarcimiento por los daños y perjuicios causados. Pero lo más importante es interrumpir el ciclo de la violencia, proteger a la víctima y su entorno familiar, sus hijos, víctimas indirectas, y evitar nuevos actos de violencia previa determinación del riesgo. ¿Y esto cómo surge? Porque tuvieron que darse medidas de avanzada, vamos a llamarle así. El decreto legislativo 1470 que se da durante la pandemia se da precisamente en el marco de la ley 3364 con el objetivo de que las mujeres no mueran, porque nuestro índice de intento de feminicidio y feminicidio se agudizó durante el COVID-19 debido precisamente a las frustraciones, tensiones, situaciones que se generaron por una convivencia en un espacio de aislamiento, ¿sí? En donde la mujer tenía que quedarse a vivir con su pareja abusiva y vamos a decir que el clima de tensión familiar llegó
a extremos en donde empezó la espiral del ciclo de la violencia y ya no se detuvo. Antes, cuando las personas no estaban juntas todo el tiempo, habían espacios, ¿ok? Vamos a decir, espacios físicos y espacios también para que se calmaran las emociones, mientras el señor se iba a trabajar o la señora se iba a su puesto a vender su papa, su choclo, ¿no es cierto? O cuando la señora salía a su oficina y el señor salía a su oficina, ya venían un poco más calmados de regreso y bueno, se sentaban, conversaban. Sus habilidades comunicacionales les permitían volver a intentar salvar a la familia o estar más presentes con sus hijos o llegar a consensos. Pero cuando esto desaparece y todos se dedican a hacer teletrabajo, los niños además compitiendo con los padres por la computadora, el tema del trabajo doméstico, el doble trabajo, tanto el teletrabajo como el trabajo doméstico, casi siempre, vamos a decir, a cargo de la mujer, pues todo esto, ¿no? Es un clima, es un caldo de cultivo que algunas parejas, algunas familias no han sabido manejar. Entonces, en algunos casos se ha tratado de conflicto familiar, como les comenté la clase pasada, y en otros casos es definitivamente violencia. Y lo que este proceso especial busca de la ley 36.4 es que no se repita, es decir, que se corte el ciclo de la violencia y se ponga espacio de por medio y se evalúe la situación, tanto la mujer evalúe internamente qué siente, qué piensa, ¿no? Se evalúe a través de la ficha de valoración de riesgo cuál es el riesgo en el que realmente se encuentra y ella tome las decisiones de manera más informada. Entonces, durante esta primera parte, la fase tutelar de protección, el juez de familia solo está interesado en una sola cosa, proteger. Por eso lo estoy resaltando ahí el verbo. La ley de 4 nos habla de erradicar, sancionar, prevenir, proteger, ¿no? Resocializar, reparar. Esos son los 5 verbos de la ley. Pero en la parte de prevención, ¿yo cómo prevengo que haya otro hecho? Protejo. Entonces, el juez de familia aquí, en esta primera parte, no le va a interesar si la demanda es verdadera, si la demanda es falsa, si la señora exagera, si la señora se equivoca y es conflicto familiar y no violencia familiar. Ese no va a ser su mandato en esta primera parte. En esta primera parte es una ciudadana que se acerca y dice, protégeme Estado. El Estado que voltea y mira su ley y dice, efectivamente, a mí me toca proteger. Y yo protejo, ¿ok? Y en la fase penal es, yo acuso. Ok, yo acuso, pero si ha lugar. Si resulta que es una queja falsa, es una denuncia falsa, no ha lugar. Esta primera parte, yo protejo, es inaudita paz. Yo no le pregunto al presunto agresor, ¿de verdad le pegaste? No, yo no hago eso, yo no careo tampoco a la víctima con el agresor. Yo como magistrado me dedico a proteger. Dicto las medidas de protección y las medidas cautelares que sean necesarias, buscando que en este primer momento no se repita la violencia, no haya intento de feminicidio, no haya feminicidio. Y ahora vamos a ver cada una de las medidas, ¿no? Vamos a repasar un poco. Y luego giro y le entrego, ¿no es cierto?, al Ministerio Público para que haga las investigaciones del caso y encuadre, ¿ok?, haga el encuadramiento penal de la conducta delictiva de ser el caso. Como les expliqué anteriormente, cualquiera puede presentar la denuncia. Aquí está juez de familia, su equivalente, la Policía Nacional, fiscal de familia, y en el caso de delito fiscal penal, que va a coordinar con el juez de familia cuáles van a ser las mejores medidas de protección. Y también juzgados de paz letrado que ahora tienen esta competencia que antes no la tenían. ¿Qué acciones se van a realizar? La ficha de valoración de riesgo, los certificados médicos, ya sean físicos o mentales, ¿no? Y el juez la policía, una vez que reúna todos estos elementos, le va a remitir copia al juez y copia al fiscal, Ministerio Público. Y cada cual hará su parte. Uno protege y el otro acusa de ser el caso. ¿Sí? Entonces, lo más importante en este proceso, yo diría, es que haya audiencia. Algunos colegas podrán disentir conmigo, pero es que es en la audiencia cuando los abogados tenemos la oportunidad de defender mejor al cliente, de presentar su verdad, ya sea que estemos defendiendo a él o a ella,
y el juez puede de primera mano escuchar la manifestación. Ejemplo, un caso de un señor que no vive con la señora. Hace tiempo no vive con ella. Pero la señora pide una medida de protección porque según ella está en peligro su integridad física, lo acusa de una serie de situaciones, ¿ok? Y pide la asignación anticipada de alimentos. Entonces, el juez dice, bueno, que le concedan a la señora y que el señor haga retiro del hogar. ¿Al señor dónde lo notifica? Al señor lo notifica en la misma dirección de la señora porque en teoría viven juntos. Pero obviamente el señor nunca es notificado porque el señor no vive con la señora. Pasa el tiempo, ¿no? El señor ni se entera y le están llevando un proceso en el cual al señor nunca lo notifica. ¿Y qué sucedió? Que el señor nunca cambió su DNI, se quedó con el DNI de la casa de la señora. Y por esas cosas del destino se entera, ¿no es cierto? Que le llega la notificación donde dice, la medida de protección concedida en favor de la señora es que usted salga del domicilio conyugal y le pase la pensión anticipada asignación anticipada de emergencia, ¿no? En este caso una pensión alimenticia. Y entonces él dice, un momentito, yo no vivo con ella, es imposible que yo le haya podido hacer, hace más de 10 años que no vivo con ella. Y no es que vivo con otra, no, yo vivo solo en mi casa. Entonces nos presentamos al proceso, explicamos toda la situación, pedimos que se suspenda la medida de protección por sustracción total de la materia, diríamos, porque, y además que se nos notifique, porque el señor no había sido debidamente notificado. El juez se dio cuenta, inmediatamente sacó una resolución en la cual le llamaba la atención al secretario, ¿no? Diciendo que él le debió notificar adecuadamente, ¿no es cierto?, que existía una ficha REMIEC anterior. Y bueno, como quiera que sea el caso, le notifican bien al señor, el señor pide la suspensión de la medida, se la concede, ¿ok? Y el señor logra demostrar que no vive ahí hace muchos años, trajo sus testigos, etcétera. Y todo eso fue posible porque hubo audiencia. Si no hubiera habido audiencia, el señor hubiera tenido que acatar lo inacatable, porque el señor no vivía ahí. ¿Qué medida de protección es esa puesta en su contra, que además le traía problemas laborales al señor, consignándolo como si fuese un presunto agresor, cuando pues, no es el caso? La señora lo que pretendía era aprovecharse de la ausencia del señor para, en vez de hacerle un juicio de pensión de alimentos, que es lo que corresponde, que vaya por su vida ordinaria, este, y utilizó el mecanismo de este procedimiento para poder hacerse la pensión alimenticia, la pensión económica de emergencia, y que en el fondo no es otra cosa que una pensión alimenticia. Y también el juez la revocó, o sea, revocó las dos cosas. Entonces, posteriormente, ya el señor y la señora pues llegaron a un acuerdo conciliatorio que se presentó al juzgado y ahí terminó el proceso. Pero mucho cuidado con el tema de las notificaciones y también siempre busquen, si hay audiencia, participar de todo. Aquí tienen ustedes las medidas de protección, que ya las revisamos en la clase pasada, y igualmente las medidas cautelares. Tenemos la policía, su recurso de apelación, ¿no es cierto? Y desde el punto de vista de la Policía Nacional, la labor de la Policía Nacional consiste en hacer dos expedientes gemelos, uno que se va al juez de familia y otro que se va a la fiscalía. El que se va al juez de familia tiene la posibilidad de, por riesgo severo, en menos de 24 horas, por riesgo leve moderado eran 48 y por riesgo indeterminado hay audiencia, pero en 72 horas. Hoy en día, en realidad, con la gran carga procesal que tienen los jueces de familia, las de riesgo severo sí son, en la mayor parte del tiempo, 24 horas, máximo 36, ¿ok? Las de riesgo leve, moderado e indeterminado están siendo en 72. Esa es una estadística, ¿no? No es lo que dice la norma, pero es lo que en la vida real son capaces de hacer los jueces de familia con un despacho tan grande, ¿no? Es enorme la necesidad. Se comunica en el día las medidas para su cumplimiento a la policía. La policía va y, vamos a decir,
retira del domicilio, al, le comunica primero al obligado que se retire del domicilio. Cuando va a la policía, casi siempre, o la policía le cita, casi siempre no oponen resistencia. Cuando hay problemas, cuando en esa casa no solamente vive el presunto, vamos a decir, agresor, sino que además viven sus padres o viven familiares del presunto agresor. Entonces, y todos están en contra, vamos a decir, de la pobre víctima. Entonces, en esos escenarios hay que tener mucho cuidado porque entonces la medida de protección va dirigida contra quiénes. ¿La casa de quién es? La casa es del suegro. Empieza la conversación en la audiencia acerca de la casa de quién es, cuando ya se ha determinado que la propiedad es irrelevante. Entonces, he visto dos pronunciamientos diferentes. En un caso, la casa era del suegro, la señora pidió retiro del agresor del hogar, se fue el señor y el suegro la votó a ella. No había ninguna violencia entre ellos, pero el suegro la votó a ella. Es su casa. Estaban, vamos a decir, alojados ambos, pero el suegro la votó a ella, porque es su casa. Primer escenario. Segundo caso, el suegro dijo que no, que la medida era imposible que se aplique porque era su casa y que los problemas que ellos dos tuvieran, que los resuelvan en un hotel, que los resuelvan en un albergue de mujeres, pero que a él de su casa nadie lo sacaba. Y el policía le dijo, señor, la medida de protección no es contra usted, la medida de protección es contra su hijo, el que se tiene que retirar es su hijo. Y él dijo, no, mi casa la he hecho yo para mis hijos, para mi esposa. Esta señora que se vaya a vivir a un hotel, que se vaya a su casa refugio, donde quiera. Acá ya no es bienvenida. Entonces ahí el policía lo único que dijo, bueno, yo nomás le digo que esta noche este señor no va a dormir acá y esta noche la señora va a dormir acá. Y si usted tiene alguna otra cosa que hacer, por favor, contrate a su abogado, ¿no es cierto? Y lo presenta donde corresponde. Yo vengo a hacer cumplir el mandato judicial. Entonces el señor se retiró para no hacer problema. El presunto agresor se retira para no hacer problema. Los suegros se quedan encerrados en su habitación, no le dirigen la palabra a la señora y la señora vivía pues en otra habitación. Y así han seguido viviendo. A la señora nadie la sacó de ahí y el señor se fue a vivir a otro lugar. Tuvo que alquilar un departamento, etcétera. Terminó saliendo de la casa de sus padres. Con el tiempo, me imagino, la señora también habrá terminado saliendo de la casa de sus suegros porque me imagino que la situación es sumamente incómoda. O sea que hay que entender que cuando hay violencia psicológica también del grupo familiar, debe incluirse también este grupo familiar en la denuncia primigenia, de manera tal que sea viable el cumplimiento de esta denuncia, de esta medida de protección, si es que es el caso. Si los suegros nunca le hablan, la miran mal, pero no la violentan, definitivamente la señora no puede pretender, pues, vamos a decir, retirar del hogar a toda la familia. Es complicado. Yo personalmente no lo recomiendo. Yo creo que si se dan esas circunstancias, la señora debe buscar otras alternativas, ¿no? Retirarse con parientes o en el peor de los casos, o vamos a decir en el último de los casos, sí, que no tiene posibilidades, ¿no? Y ahí puede llamar a un centro de emergencia mujer que con toda seguridad le van a encontrar un hogar de refugio en su distrito. Ahora, ¿cuál es la competencia de estas autoridades en el ámbito de la tutela? La policía recibe la denuncia, ejecuta las medidas, investiga el delito o la falta. La fiscalía interviene desde la etapa policial en los casos en que las víctimas son menores. Si el menor presta su manifestación a la policía, es inocuo. Entonces, por eso la policía no le pregunta detalles a la menor. La menor viene llorando, acompañando a la mamá, llegan a la comisaría, no tienen abogado, pueden hacerlo solos, está permitido, la ley lo establece así. Y entonces ella quiere empezar a contar lo que le ha sucedido, ¿no? Cómo la han golpeado, su papá, qué sé yo. Capaz es un caso de violencia sexual también. Quiere empezar a contar y en ese momento el policía le dice, solamente dígame día, fecha, hora y presunto agresor. Nada más. Para todo lo demás, esta niña tiene que rendir su manifestación en una cámara GESEL y en presencia fiscal.
y o en presencia fiscal, que es el autorizado para realizar estas preguntas, de manera tal que ella no sea revictimizada y tenga que contar la historia varias veces. Finalmente, el juez de familia va a determinar en esta primera etapa las medidas de protección. Bueno, aquí está, que ya se los expliqué la clase pasada, las alternativas del fiscal son archivar, remitirlo si es que se trata de faltas o denuncia. Si es denuncia ya es porque ha encuadrado penalmente la conducta y se ha determinado posteriormente mediante una sentencia absolutoria o condenatoria el grado de responsabilidad del imputado. Entonces, el fiscal penal, que ahora ya está seguro que es delito, porque antes estaba en investigación, no, va a ejercitar la acción penal. El juez va a determinar la responsabilidad penal y impone la pena. Y también se da el caso que el juez de paz letrado a cargo del proceso va a sancionar, pero solo si se trata de faltas. Si el juez de paz letrado aprecia que el evento, el acto delictivo es mucho mayor que una falta, va a tener que remitir. Entonces, esta sentencia se las dejo como a raíz del caso que les acabo de comentar, para que cuando tengan una situación en la que las personas quieran aprovecharse del proceso de violencia por otros intereses, no relacionados a temas de violencia y que incluso presenten falsas denuncias, es esta resolución en el expediente 09448-2017 que les va a permitir utilizar, ¿cierto?, este criterio en el cual los hechos tienen que tener relación directa. ¿Ok? Tiene que haber una relación directa entre los hechos concretos de violencia con la medida cautelar que se ha dictado en el proceso. Está prohibido que las personas usen indebidamente este mecanismo procesal de medida de protección o de medidas cautelares para otros propósitos distintos que deben ir por otras vías del proceso ordinario y que además no tienen relación directa con violencia familiar. Ahora sí, en el caso de los procedimientos judiciales, ¿qué cosa es un proceso y un procedimiento? Un proceso es una larga cadena de actividades varias que me van a conducir a un resultado. O sea, tiene un inicio, tiene un fin. Eso es un proceso. Un procedimiento es cada una de estas partecitas tiene una manera de ser realizada. Es decir, cada una de estas actuaciones que le corresponden a cada una de las autoridades competentes tienen un procedimiento, una manera de actuar que se ve reflejado en un protocolo, en un instrumento o en un mecanismo. Entonces, ahora vamos a estudiar estos mecanismos, que es el título de la ponencia, que tiene la ley 3364. Y si estos mecanismos no se llevan a cabo de manera adecuada, la prueba puede ser inválida. ¿Ok? La prueba puede ser inválida. Si un cliente se puede quedar sin defensa. ¿Ok? Ahora, por otro lado, si la prueba se lleva a cabo con lo que está establecido 1, 2, 3, 4, 5 para ese procedimiento, se convierte en una prueba infalible. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver. En primer lugar, tenemos la ficha de valoración de riesgo. Llega la señora, como dije, llega con la niña, una señorita, pongámosle un poco más de edad, 17 años, ¿ok? Y ella manifiesta, ¿no es cierto?, haber sido agredida por su padrastro, ¿no? Que le ha golpeado, se le ve su rostro pues un poquito desfigurado ahí, y entonces se ve un golpe, ¿no?, contundente. Es lo más visible. Tomemos primero la violencia física. Sobre la base de eso, ¿cómo el policía va a instrumentalizar el hecho que está observando? No le va a tomar foto, lo va a poner y se va a la denuncia, no. Él tiene un protocolo de actuación. Dentro de ese protocolo de actuación dice, la policía es la encargada de aplicarle a la víctima la ficha de valoración de riesgo. Y la víctima se sienta y este instrumento lo puede aplicar tanto la policía como el Ministerio Público. Y el Poder Judicial dice, tiene como finalidad detectar y medir el riesgo al que se ha puesto una víctima respecto de la persona denunciada. O sea, no es respecto al universo, es
de hombres que podrían afectar, no, respecto a la persona a la cual está viniendo a denunciar. Y si lo que se refleja en la ficha de valoración de riesgo, de acuerdo al puntaje, llega a un tope, a un límite, ¿no es cierto? Diremos si esta persona requiere medidas de protección. Algo nuevo es que esta resolución del Ministerio de la Mujer nos dice lo siguiente: los sujetos que están incluidos en la ley 334 son el esposo, el conviviente, la pareja sexual sin hijos, ¿no? Todo esto enmarcado en el título pareja o expareja. Pero los enamorados no estaban considerados. Y a ver, dígame usted, la niña de 17 años, ¿qué cosa es lo que tiene? ¿Novio, conviviente, esposo? Es menor. La niña de 17 años lo que tiene es un enamorado. ¿Ok? Entonces, para casos de parejas, la niña va a venir diciendo, ¿no es cierto?, que tiene su enamorado. Entonces, el enamorado también puede ser un enamorado mayor, 25, 35, no vive con él, no es su esposo. ¿Ok? No sale la niña de su casa, sigue teniendo 17 años, pero está con un chico mayor, de 30. No ha convivido con él, pero es su enamorado. Entonces, como esta palabra enamorado tiene una connotación de relación, se ha incluido. ¿Ok? Se ha incluido y está en esta resolución ministerial y usted la puede leer. Y el ex enamorado, por consiguiente, también está incluido. Entonces, en esta ficha de valoración de riesgo empiezan las preguntas y en las preguntas se habla de cachetadas, empujones, jalones de pelo, sin lesiones ni dolor prolongado. Puñetazos, patadas, moretones, cortes y o dolor prolongado. O sea, ella tiene que escoger del 1 al 5. ¿Ok? Tiene que escoger del 1 al 5. Y luego, esa es la primera pregunta, por ahí comenzamos. Y luego, el resto de la ficha de valoración de riesgo tiene que ser aplicada con un consentimiento informado de ella o de la madre. Y se le va a mostrar un calendario. Le va a decir, en los últimos 12 meses, ¿no es cierto? ¿Usted cuántas veces ha sido agredida por su actual pareja o expareja? Enamorada. Y ella va a decir, bueno, ¿no es cierto? He sido agredida así, como ve así mi carita, ¿no? Varias veces. Ah, ya. Preguntemos por la gravedad de las lesiones, con una escala de 5 puntos. Antecedentes de violencia física, psicológica y sexual de la vida. Si existen amenazas por parte de la persona, que se ponga en peligro la salud o la vida de la persona agredida. También se verifica si existen conductas que impliquen un control extremo por parte de la persona agresora sobre la víctima. Por ejemplo, si la persigue, chantaquea o acosa. Y también obtener información relativa a la existencia, a las circunstancias. Entonces, miren este nivel de pregunta. ¿El amenazado con hacerle daño a sus hijos? ¿Cree que es capaz de matarle? ¿Realiza alguna de las siguientes acciones? ¿No? Le roba sus claves del celular, le pide la clave del Facebook, le pide que baje todas las fotos que tiene con otros hombres, que baje las fotos de sus amigos. Hay un control exagerado, ¿no?, de la pareja sobre la conducta de la otra persona. Y también si alguna vez ha intentado o amenazado con quitarse la vida. Estas últimas 4 preguntas disparan el marcador. Así también dispara el marcador cuando dice, bueno, mi novio es karateca, mi novio es miembro de las Fuerzas Armadas, mi novio es una persona que porta armas, ¿no? Todo este tipo de preguntas en donde el nivel de amenaza es muy alto y la vulnerabilidad de la víctima, perdón, el nivel de amenaza es y la vulnerabilidad de la víctima son absolutamente peligrosos, yo concluyo, el riesgo es ya sea severo uno o ya sea severo 2. Si este instrumento es bien utilizado, la persona contesta con honestidad, no debe salirle menos de 25 puntos cuando está en riesgo. Y si es así, inmediatamente el policía, ¿cierto? Se le prenden todas las alertas rojas y dice, a esta señora le tengo que conseguir como sea la medida de protección a 24 horas. Empieza a hacer su trabajo, hace su informe, saca la ficha C4 del sistema, porque ellos tienen el sistema gratis, son interoperables con la RENIEC, saca la ficha C4 de la persona, presunta agresora de la víctima, pone en el folder, pone la ficha de valoración ahí dentro también,
inmediatamente pide los antecedentes policiales, judiciales, penales, todo lo que encuentre en su base de datos del presunto agresor y sale ahí, una perla. Este señor le ha pegado no solamente a esta señorita, sino a una tal Juana hace como un año y le ha hecho un corte en el rostro. Este señor es reincidente. Y en aquella oportunidad hubo una condena, esta va a ser la segunda. Entonces ya con un perfil de alta peligrosidad, el policía pues va tomando más atención al caso y le dice, a ver, identifique usted la persona, ¿no? La persona es Juan Pérez. Muy bien. Juan Pérez, entonces, ¿dónde vive? ¿Cuál es su domicilio? Dígame usted, porta armas. ¿Por qué? Porque el policía está pensando que lo va a tener que arrestar. Son 24 horas, yo puedo arrestarlo a este señor, estamos en cuasi flagrancia, ¿no? Porque la señorita acaba de venir, el golpe se lo acaban de hacer, la persona seguramente ha ido a esconderse a su domicilio, ¿no? O a la casa de sus padres, ¿conoce usted la casa de los padres? Deme la dirección. Y empieza pues a hacer una serie de preguntas. Y entonces, como dije, los criterios para dictar estas medidas de protección cautelares, que es otro procedimiento, que digamos es el procedimiento más importante en el que hay que prestar más atención, es que yo cuando hago mi exposición, o sea, cuando voy a hablar o acompaño a mi víctima, yo le digo al policía, mire el nivel grado de amenaza, mi cliente está embarazada del agresor. Fíjese, mi vulnerabilidad. Mi cliente no está en capacidad de resistir, mide 1,62 m, el señor mide 1,80 m. Mi cliente no tiene su familia en Lima. En el camino hemos ido a llamar a su mamá, pero mi cliente en este momento está sola. Ella no puede regresar a su casa. Entonces me quieren medidas de protección ya. Entonces me dice, doctora, pero si no tiene dónde dormir, mejor hay que comunicarse con el centro de emergencia mujer. Y la señora dice, no, mi prima me va a alojar en su casa, pero mi pareja sabe dónde vive mi prima. Entonces le vamos a llevar el problema también a la otra señora, a la prima. Entonces el policía no, dice, vamos a pensar en alternativas o yo voy a traerlo acá a la comisaría, este señor. Y lo ubican y lo traen. Por supuesto, no delante de mi cliente. Mi cliente y yo ya nos hemos ido a un lado, al centro de emergencia mujer que está dentro de la comisaría que también atiende. ¿Para qué? Para que le den contención emocional, para el supuesto que la prima no la quiera recibir o ella tenga miedo de ir finalmente, puede entrar a un hogar de refugio temporal por lo menos un par de días, donde el señor no la pueda ubicar hasta que consiga sus medidas de protección. Ahora, las cosas están trabajando tan bien en algunas comisarías que la señora entra a la comisaría y sale con su medida de protección blanca. O sea, así están trabajando algunas comisarías. De manera interoperable se comunican, viene corriendo la laptop donde está la fiscal rápidamente. O sea, eso es una maravilla. Estamos progresando. Entonces, ¿qué criterios tengo yo para dictar la medida de protección? Esto es lo que el juez lee. ¿Ok? El juez tiene un checklist a su costado. Dice, a ver, antecedentes policiales, ajá, reincidente, le ha pegado a Juana antes. Ajá, tiene una sentencia previa, muy bien. Y también contra delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. Ajá. También acá dice que ha habido una acusación, concluyó en sentencia, de atentado contra el pudor de una menor, pero no se configuró bien. No procedió a eso finalmente. Bueno, pero aquí lo tengo apuntado. Lo tomo en cuenta. No había sentencia, pero lo tomo en cuenta. Y me voy haciendo un perfil mental, yo como magistrada, de que esta persona, ¿ok? Permanentemente ejercita violencia contra las mujeres. Sigo mirando mi checklist. ¿Cuál es la relación entre la víctima y la persona denunciada? Son novios. Ella está encinta. Ella tiene una diferencia de edad de más de 10 años con su presunto agresor padre de su hijo. ¿Ok? Ella es dependiente económica de él. Ella se encuentra en una situación económica y social inferior a él. Él es una persona que tiene mucho dinero y es un abusador. O sea, el perfil que me estoy formando, ¿no? Porque veo, hay un hecho grave y hay la posibilidad de una nueva agresión que podría tener consecuencias fatales no contra un sujeto de derecho, sino contra dos. Porque acordémonos que ahora el nasciturus, el desarrollo, también es un sujeto de derecho. ¿Ok? Otros aspectos que denotan el estado de vulnerabilidad de la víctima y la peligrosidad de la persona denunciada. El señor
es campeón de artes marciales. Va a ir la policía a quererlo arrestar y bueno, esperemos que sean policías fuertes y con experiencia en la materia. Las medidas de protección se pueden extender a sus dependientes o en situación de vulnerabilidad. Bueno, no es el caso, pero suponiendo que tuviera otro hijo, también se extendería a sus hijos. Los mismos criterios son aplicables, estos mismos checklists son aplicables para la emisión de las medidas cautelares. Es decir, esto es lo que el juez lee. Yo, magistrada, sé que este es mi checklist. Entonces, usted que es litigante, ¿qué tiene que hacer? Probarme todo eso de ahí. Probarme la relación, escribírmelo, ¿no es cierto? Por escrito, ¿no? En la ampliación de la denuncia, como usted quiera, presentar cuando el momento de la audiencia, de las medidas cautelares, porque te citan inmediatamente, decirle, mira, la relación con la víctima es una diferencia de 10 años, es un abusador, es una persona que tiene una posición económica sólida, mi cliente es una persona de escasa instrucción, ¿no? Aquí ha habido violencia psicológica previa, no es la primera vez que la golpea, aquí tengo otras 3 denuncias anteriores que por amenazas de él ella tuvo que retirar o no continuó el procedimiento. Hay antecedentes, señor juez, la va a matar si la vuelve a encontrar. Y miren el estado en que se encuentra. Está encinta. Tengo que preservar esa vida. Y lo que me va a preguntar es, ¿y la señora trabaja? No, no trabaja. Está con 8 meses de embarazo, no trabaja. Bueno, entonces inmediatamente la asignación económica de emergencia, es probable que al señor lo arresten por el golpe que tiene, pues una lesión grave. Y bueno, inmediatamente atenderla a la señora es lo más urgente. Entonces, yo que tengo, eso es para medidas de protección. Es decir, yo tengo que probar que todos y cada uno de estos aspectos, cuando yo los explique, el magistrado siente en mí y en mi cliente sentido de urgencia, sentido de prioridad. Me tienes que dar la medida y me la tienes que dar hoy, en las siguientes 2 horas. Porque, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Va a pasar lo mismo. Y también quiero mis medidas cautelares, no solamente eso, sino también quiero, por ejemplo, que me dé mi pensión de alimentos, que si tuviera otra criatura me dieras la tenencia provisional. ¿Ok? Y también quiero inventario de mis bienes, porque supongamos la señora no es conviviente, es casada. Y el señor inmediatamente que vea que la señora no está, pues puede empezar a desaparecer todo el patrimonio que han construido juntos. O puede irse al banco y retirar todo el dinero porque tienen cuentas mancomunadas. Entonces yo quiero un inventario de bienes ahorita como medida de protección, impedimento de acercamiento a mí, a mi familia, ¿no? Y yo me voy con mi prima. Esto para proteger a la prima, ¿ok? Muy bien. Y cuando llego a las medidas cautelares, ¿qué tengo que probar en mi exposición? Verosimilitud del derecho invocado. Es decir, existe, ¿ok? La amenaza existe. No es un invento de la señora, no es que la señora está con las hormonas porque está encinando. Esta es una amenaza real. Mire la cara de mi cliente. O mire cómo mi cliente tiene deteriorada su salud mental. Está en estado de shock. No tiene la capacidad para reaccionar frente a lo que le sucede. No, no tiene claro su pensamiento para darse cuenta de lo que viene después, ¿no? Porque está en un estado vulnerable. Y si usted, señor juez, se demora, a mi cliente le puede pasar cualquier cosa y va a caer sobre su cadáver, o sea, sobre su responsabilidad, ¿no? Entonces el juez dice, ¿yo por qué me complico? Le voy a otorgar la medida de protección porque es lo que es el derecho que ella tiene y le voy a otorgar la medida cautelar. Luego veré quién tiene la razón en la segunda etapa del proceso. Ahora es proteger. Razonabilidad de la medida para garantizar la eficacia de la pretensión. Es razonable que no se le acerque, es razonable que no se le acerque. Más todavía si sabemos que el señor porta armas. ¿Y qué significa verosimilitud o apariencia del derecho invocado? Se exige demostrar que existe un derecho que debe tutelarse en el proceso principal. El derecho que se tiene que tutelar en mi cliente es garantizar la integridad física, moral, psicológica, sexual, porque no se la garanticé antes y por eso ya tiene ese golpe en la cara. Y el daño inminente que se le podría producir si es que ella no obtiene esa medida de protección de matrimonial. Y el principio de razonabilidad señala, bueno, lo que tú vas a proponer como medida de protección, como medida cautelar, tiene que estar de acuerdo
¿ok? Con el bien jurídico que pretendes proteger. Tiene que estar en total proporción y ser razonable. Es decir, la lógica te tiene que apoyar. Por ejemplo, yo no voy a pedir pues las 9 medidas de protección y las 3 medidas de cautelar. Ya pido todo ya, para ver qué me cae. No, yo tengo que pedir aquella prueba, perdón, aquella medida de protección que es idónea para la protección de mi patrocinada, ¿ok? Y que es adecuada para la situación en la que ella se encuentra. Y sobre todo para preservar, proteger, ¿cierto? Este bien tan valioso que es la vida y la salud de mi patrocinada. Aquí les tengo un pequeño expediente que nos habla sobre la proporcionalidad de la intervención. Este expediente es la razón, o sea, lo que manifiesta como razones expuestas aquí, es en respuesta a eh, vamos a decir, a un recurso que presenta una pareja, varón, porque quería intervenir en el momento que su señora estaba siendo, vamos a decir, cuestionada con la ficha de valoración. Él decía, se me ha impedido mi derecho a la defensa. Y el magistrado le contesta por escrito, señor, en esta primera fase no corresponde, es totalmente impertinente que usted participe. Que yo lo que estoy evaluando es si la señora está en riesgo o no. A usted no le corresponde, en caso que lo están viniendo a denunciar a usted, intervenir y contradecir la evaluación del riesgo de la señora. Yo no le estoy evaluando a usted, yo le estoy evaluando a ella. Y en esta primera fase, ella es la que está solicitando la tutela urgente del Estado, no usted. Ella es presuntamente la víctima. No, pero que todo es un error y todo es una mentira. Señor, lo vemos en la segunda fase, en la fase penal. Ahí lo vemos. ¿Ok? Ahorita, en la valoración del riesgo, usted no interviene. Esta medida de protección se va a dar sin escuchar a la otra parte. Va a ser solo el magistrado que le crea a la persona que está presentando sus evidencias. Ahora, si en el magistrado no produce convicción, no le otorga la medida. Me preguntaba un alumno en una charla sobre este mismo tema. Me decía, doctora, pero acá, por ejemplo, tengo una sobrina que denuncia a su tía, a sus tíos con los que están viviendo, ¿no es cierto? Y pide medida de protección, etcétera, ¿no? Y cuando se van a la audiencia, él me contaba mi colega, ¿no? Cuando me voy a la audiencia, la señora, la tía, se presenta y le dice, esta chica lo que tiene es que tiene problemas, o sea, ella tiene problemas de conducta, a mí me la han mandado sus padres de la sierra, yo estoy tratando de educarla, estoy haciendo mi mejor esfuerzo, ¿ok? Pero ella permanentemente quiere salir ahora sin inconvenientes, quiere hacer lo que le dé la gana, ¿no es cierto? Yo lo que estoy ejercitando sobre ella es disciplina, ¿no? Entonces le di un montón de ejemplos al juez de lo que la chica pretendía y que esto es todo un invento, porque yo nunca le he puesto una mano encima. ¿Cómo le voy a poner la mano encima si es hija mía? Es sobrina, pero no es hija mía. Una chica de 16 años. Y todo había sido una denuncia falsa. Y el juez le creyó su testimonio, tanto a la tía como al tío. Además, también la señora trajo sus otros testigos. La trajo a la profesora del colegio, trajo a la directora del colegio, trajo hasta la profesora de educación física, creo. Y todos atestimoniaron que la chica tenía un carácter, vamos a decir, bastante indisciplinado, exactamente lo que había dicho. Y no le concedieron la medida de protección. Y las mandaron a terapia psicológica a ella, es decir, a la presunta víctima. ¿Y qué mensaje le está queriendo dar con esta medida de mandar la terapia psicológica y no concederle la medida de protección? Le está queriendo decir, pues no te creo, pero tienes problemas. ¿Ok? La que está siendo violenta con tu familia, que te está dando una oportunidad, eres tú. Si tú tienes problemas, acá está el Estado presente. Vea, terapia psicológica obligada. 7 sesiones. No sé si habrá dado resultados o no, pero para que vean que esta es otra modalidad también. Es decir, el magistrado le da un mensaje a la menor. Le dice, sé que has mentido, pero sé que necesitas ayuda.
ve a tu terapia psicológica que seguramente ahí te van a dar la ayuda que necesitas. Porque en este momento quien debería estarte denunciando es tu tía, no tú. Y lo que tú tienes no es tampoco violencia psicológica, porque primero es mentira, ¿no? Y en el caso que lo fuera, califica con las justas de conflicto familiar, no de violencia. Entonces, en este expediente se le explica y rebate a todos los, vamos a decir, demandados, ¿no es cierto? Denunciados, perdón, que alegan que ellos no han podido realizar su legítima defensa. Yo les invito a leer ese expediente, ¿no es cierto? Donde ustedes pueden apreciar, hay un desarrollo bastante largo, no me voy a detener en eso, pero ustedes pueden apreciar en esta acción de amparo que este señor presenta, cómo el Tribunal Constitucional le responde. Es un análisis bien exegético, estoy segura que va a ser de su agrado y de su provecho. Dictado de medidas cautelares en la ley 30-4 se dan a solicitud de la víctima. El juzgado de familia en la audiencia oral se va a pronunciar sobre todas las pretensiones que uno presente, ya sean alimentos, régimen de visita, tenencia, suspensión de patria potestad, acogimiento familiar, disposición de los bienes u otros aspectos conexos. Es decir, se van a juntar todas estas pretensiones para en una sola audiencia resolver el problema de la familia, porque recordemos que esto se tiene que tratar como un problema humano. Aquí no estamos hablando de carros, aquí no estamos hablando de acciones, no estamos hablando de bienes patrimoniales, no estamos hablando de cosas que son objetos, estamos hablando de seres humanos con un problema. ¿Ok? Y el Estado, a través de la tutela urgente que esta ley provee, tiene la obligación de resolver todo de manera integrada. Uno de los principios del proceso de familia es precisamente cuando se enfrenta a esta situación, que la persona no vaya por pequeños procesitos, ¿ok? Y desarrolle pequeños procedimientos, no, que de manera integrada se trate de buscar una solución. Aquí les comparto que las personas que ya tienen o han presentado una solicitud de medida de protección, pues quedan registrados finalmente, ¿no? Y aquí lo pueden buscar. Este sistema, que es el SIGMEP, ¿cierto? Puede usted consultar cómo va su expediente y puede descargar de manera rápida su medida de protección. ¿Ok? Y esto también es un avance, es algo nuevo que ha sido presentado por el Poder Judicial y que de alguna manera pues permite a las personas acercarse también. Imagínenselo a nivel nacional, ¿no? No se imagine en Lima, en donde tienes un abogado al que puedes contratar para que vaya, lo busque, etcétera. Imagínenselo a nivel nacional. Esto es un gran avance, sobre todo en zonas donde de difícil acceso geográfico. Entonces, la sala también ha ampliado, cuando digo la sala me refiero a la sala de familia, ha ampliado el concepto del principio precautorio en los procesos de violencia contra la mujer. Este es un principio dinámico que se extiende no solo a la presencia de indicios de violencia, sino también a supuestos de dudas razonables que pueden originarse en el proceso judicial, causados por la existencia de pruebas objetivas de cargos y descargos, que acreditaría indiciariamente que hubo violencia. Y que a la vez hay pruebas de descargos que probarían que no lo hubo, por lo que al momento de ponderar ambas, tengan igual peso. En el marco de este principio, el jugador deberá preferir siempre a la víctima y otorgar la medida de protección necesaria. Es decir, si bien es cierto, ambas partes exponen su verdad, ¿ok? Previniendo que cualquier otra cosa pueda suceder y utilizando este principio, le doy la medida de protección a ella. Y vamos viendo cómo, a través de las terapias psicológicas que siempre se ordenan para ambos, si es que se logra, pues, una suerte de equilibrio. Cuando el caso lo amerita, ¿no? Porque hay casos que definitivamente ya la violencia llega a unos extremos en los cuales no es posible. Y vamos a decir que el tratamiento psicológico se da más para la víctima para que pueda iniciar un nuevo proyecto de vida y en el caso del agresor para que pueda resocializarse eventualmente. La vigencia de la medida cautelar queda como parte del procedimiento, solo se mantiene
hasta que salga la sentencia emitida en el juzgado penal o hasta que el procedimiento fiscal por el que se decida no presentar denuncia penal por resolución denegatoria. Pero aún así, los procesos terminan y los jueces continúan con la medida cautelar hasta que cese el riesgo. ¿Cuándo cesará? Cuando la víctima lo diga. Entonces el juez puede ser que después de un año se reconcilie y ambos presentan una solicitud al juzgado diciendo que quede sin efecto las medidas cautelares y las medidas de protección porque hemos decidido retomar nuestra relación y vamos a volver a vivir juntos después de nuestros 9 meses de terapia psicológica que el juzgado nos dio. El juez puede levantar la medida luego de que los evalúa nuevamente psicológicamente a ambos. Tampoco es tan simple, ¿eh? Luego tenemos la vigencia de las medidas cautelares. Se da siempre en el escenario. O sea, cuando digo que están vigentes es porque aquí tienen ustedes un mapa de calor, ¿ok? De todos los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. Este mapa de calor luego pasa a un segundo mapa en donde están todos los delitos. El color rojito son, vamos a decir, asesinatos. El color naranjita es otro tipo de delitos. Y entonces, algunos que son verdes son violencia familiar. Otros azules son, digamos, el siguiente nivel. Entonces, se georreferencia a las personas y a las medidas de protección. Entonces, en esta parte del distrito, por ejemplo, vamos a decir, en el lindero con esta frontera, hay un montón de robos, homicidios, asaltos, porque estoy en fronterizo con otro distrito. Y al centro del distrito, supongamos, estos puntos anaranjados, son medidas de protección. Entonces, yo no puedo patrullar todo el día. Yo estoy preocupado aquí como policía, ¿no es cierto?, en ver temas más graves, ¿no? Como robos, asaltos, secuestros, drogas, ¿no? Narcotráfico, ese tipo. Entonces, el tema de violencia familiar ahora es compartido con un patrullaje georreferenciado, al cual también tiene acceso el SERENACE. O sea, la señora se da un número de teléfono y se dice, si usted ve venir a su agresor, toma conocimiento por tercero de que va a venir a golpearla, la va a venir a agredir, o usted tiene esa percepción, nos llama. Y le llama a ese número y quien contesta ahora es Serenata. En no todos los casos, no en todos los distritos, en aquellos distritos que tienen, vamos a decir, esta política de trabajar de manera conjunta con la policía, porque el Serenazgo está más abastecido de autos, tiene mayor cobertura. Hasta una moto podría ser eficiente para poder llegar a auxiliar a la presunta víctima, que ya tiene su medida de protección. La notificación de, por ejemplo, una medida cautelar es a través del sistema de notificaciones oficiales, ¿ok? El juzgado de familia, por el medio más célere en el día y bajo responsabilidad, comunique la emisión de las medidas encargadas de su ejecución para su cumplimiento inmediato a los sujetos procesales. Y esta notificación tiene que ser por esquela, tiene que ser a través del SINOE. Pero, ¿qué sucede? Como hay una audiencia, en la audiencia se te notifica verbalmente, se te da por notificado. Y a partir de ese momento tienes que cumplir las medidas de protección. Pero después la formalidad exige que la policía notifique a las partes. Puede ser que no participen en la audiencia o puede ser que no haya audiencia, porque algunos jueces, vamos a decir, a veces prescinden de la audiencia por excesiva carga procesal, entiendo. Sin embargo, ya internamente en el Poder Judicial salió una resolución donde se señala que por excepción se debe prescindir de la audiencia. Que la mayor parte del tiempo, ¿para qué están las audiencias virtuales? Apercibimientos cuando no cumple. Si no cumple la medida de protección, ¿ok? O la medida cautelar, el juez, yo le informo, si el juez no cumple, el juez le apercibe, le dice, mire señor, si usted no cumple, vamos a tener que aplicar las medidas coercitivas. Y además, esto sin perjuicio de la comisión del delito de desobediencia y resistencia a la autoridad. Con lo cual, usted no solo va a tener su delito de violencia, sino además delito de resistencia al mandato judicial, son dos delitos. Las personas, pues, obviamente, no cumplir, disculpen, no cumplir con el mandato de un juez es algo, pues, definitivamente grave que también tiene pena de cárcel. Entonces, las pruebas periciales.
el certificado médico legal, el procedimiento para que el certificado médico legal sea infalible, ¿ok? Exige que la persona recibe su oficio en la comisaría y le dicen, mire señora, usted puede ir a hacerse su prueba para ver si usted ha sido víctima de violencia psicológica al Instituto de Medicina Legal. Ah, muy bien. Voy caminando con mi oficio, llego al Instituto de Medicina Legal, le digo, aquí traigo para que me programen, ¿no? Para mi examen. Entonces le dice, mire, justo ahorita está vacío, pase usted. Así, cosa que es increíble porque están llenos todo el tiempo. Pero bueno, la señora está con suerte ese día, pasa de frente, se sienta frente a la psicóloga, le hacen el examen, sale el informe, ¿ok? Y el informe llega al escritorio del magistrado y se anexa al expediente. El magistrado lo lee y el magistrado dice, a ver, yo para verificar si este informe está bien hecho, voy a hacer evaluación objetiva de la prueba, evaluación subjetiva de la prueba e identificación de la data. Es decir, todo eso yo lo tengo que ver en el informe. Entonces, ¿qué? Empiezo a analizar. A ver, ¿el perito aplicó correctamente la teoría, los principios, los métodos? ¿Ok? Aquí los sujetos procesales tienen una activa participación porque pueden contradecir la prueba pericial. Yo puedo decir, mire, señor juez, yo también conozco estos criterios, ¿ah? Y ese certificado médico que este señor o esta señora está presentando son falsos. No cumple con esto, esto, esto. Eso es lo que nos permite a los litigantes también tener a la mano cuáles son los parámetros que debe tener ese certificado médico legal. Y si no responde a alguno de estos parámetros, yo puedo cuestionar la prueba. Si no, esa prueba es subjetiva. Ahí parece que el señor está contándome su opinión. ¿Dónde está la parte objetiva? ¿Y dónde está, señor juez, a la hora que usted ha sacado su sentencia, su resolución? La valoración, estas valoraciones del certificado médico legal. Porque usted le da prueba fehaciente, como si fuera prueba plena, si usted no ha chequeado estos criterios. Entonces yo tengo la posibilidad de hacer que el juez se fije más, preste más atención a los resultados. A veces, algunos, me ha tocado, le ha tocado a un colega en el estudio, le entregaron un certificado médico como, yo no lo podía creer, se levanta y me dice, ¿qué es esto? Me digo, no es de la señora Juana Pérez, es de la señora Dominga Jiménez. O sea, que hay que devolverlo, le digo, alguien ha cometido un error. Y bueno, pues lo devolvimos, presentamos un escrito al juzgado diciendo que el certificado médico legal que contiene en el expediente XX, ¿no es cierto? No pertenece a nuestra patrocinada, por lo cual solicitamos que se rectifique o que se verifique dónde quedó el certificado médico de mi patrocinada. Porque la pobre hizo una cola de padre y señor mío durante 2 semanas para que la atendieran y encima se equivocan en el certificado. Bueno, inmediatamente en el día lo arreglaron y sí, ubicaron el certificado médico, nuestra patrocinada y lo cosieron bien al expediente. Y los criterios de valoración igual estaban mal, así que igual contestamos la prueba. Finalmente el juez dijo que la prueba no tenía los criterios, no cumplía con los criterios de valoración de la prueba pericial y que por tanto no iba a ser tomada en cuenta, ¿no? Y se refirió a otros criterios para sustentar su decisión. Entonces, también, si en medio del procedimiento se da la circunstancia que yo desconozco el domicilio de la presunta víctima y no tengo otros elementos que sustenten el otorgamiento de la medida de protección o cautelares, el juzgado de familia traslada a los actuados al fiscal penal para que inicie las investigaciones correspondientes. Esto pasa cuando no es la víctima la que denuncia, ¿ok? Es una persona oficiosa, preocupada, una ciudadana responsable, la vecina que todo lo sabe, que a todo el mundo espía en el vecindario. Esta vecina oficiosa se ha dado cuenta de la situación de violencia que vive Ofelia y decide ayudarla, pero de manera tal que, que finalmente Ofelia se muda, se va a otro lugar, desaparece del mapa, ya no tenemos cómo ubicarla, pero sabemos que Ofelia tiene este problema. Y entonces van a tener que conseguir nuevos datos para ubicar a la presunta víctima. Esto es en el afán de que la presunta víctima no haya sido ya víctima de un intento de feminicidio,
como en algunos desagradables casos hemos podido ver cadáveres que se encuentran después de algún tiempo. Entonces, el juzgado de familia remite los actuados a la Fiscalía Penal, como ustedes vieron en el flujograma, para el inicio de la investigación penal o al juzgado de paz letrado o al que a su vez para el inicio del proceso por falta. Y se guarda copia certificada de todo para tener claro, a la espera, ¿no es cierto?, de lo que salga como consecuencia de lo que el fiscal determine. Ahí tiene guardada su medida de protección, tiene archivado todo el caso. ¿Qué pasa si la violencia continúa? Toma conocimiento por la propia víctima de que la violencia continúa y se han incumplido las medidas de protección. Entonces el juez dice, no, pues a mí, ¿cómo van a venir a incumplir lo que yo hago? No, no, inmediatamente en este momento voy a poner otras medidas de protección más severas, ¿ok? Voy a sustituir las que di. Si las que yo di era impedimento, acercamiento y la señora se fue a vivir a otro lado, no regresó a vivir a la casa que antes era el hogar conyugal, sino que se fue con su mamá, con su tía, con su abuelita, con su amiga, su vecina, no ha sido suficiente porque la ha buscado y la ha golpeado. Esta vez la ha golpeado en un espacio público, delante de otras personas que dan testimonio, ¿no? Entonces dicen, no, yo tengo impedimento, acercamiento no ha sido suficiente. Que la señora salga de su hogar tampoco ha sido suficiente. Tengo que dar nuevas medidas. Entonces quizás, si esta persona como ha persistido y ha incumplido el mandato judicial, puede ir presa. ¿Sí? Y en casos de incumplimiento de la medida se pone en conocimiento al Ministerio Público para que investigue, ya ahí sí, la comisión del delito de resistencia o desobediencia a la autoridad. Es decir, tiene dos caminos. O incrementa la medida de protección a la víctima o lo envía al Ministerio Público. Esos son sus dos caminos. Y dependiendo del grado de peligrosidad de la víctima y la escasa capacidad que pueda tener ella perdón, el grado de peligrosidad del agresor y la escasa capacidad de resistencia que pueda tener la víctima, él va a decidir y va a decir, no, la señora está embarazada, este señor es un potencial agresor donde la encuentre, la va a agredir, la próxima la señora no la puede, ¿no? Y pone en conocimiento de frente al Ministerio Público y cuando se tienen todas las evidencias, lo más probable es que la pena sea de reclusión, no de multa, no de conmutación de días de trabajo, sino de reclusión y de un intenso trabajo de los psicólogos para su resocialización, si se puede. Bueno, la otra persona puede apelar, siempre está la posibilidad de apelar, ¿no? Si le da un concesorio de apelación, va a ser sin efecto suspensivo, es decir, tiene que seguir cumpliendo las medidas de protección. Y va a ir a la sala y aquí no, tranquilamente este paso al otro puede ser un año. En términos procesalmente hablando, puede pasar un año. Dicen que es rápido, pero no, no es cierto. Las apelaciones demoran mucho, el concesión de la demora mucho en términos de lo fructuoso que resulta por la carga procesal. Es decir, si bien es cierto que dice que dentro de los 3 días debe haber una respuesta, por más que sean casos de violencia familiar, las respuestas a veces no llegan a esa velocidad. No es mala intención de los magistrados, es la carga procesal que tienen. Y ya ni le digo todo lo que demora la sala. La sala va a remitir actuados ante la Fiscalía Superior de Familia para que emitan dictamen, se va a ver la causa, se va a comunicar a las partes que todo está listo para resolver, ¿no? Y bueno, va a haber la investigación del delito que siempre hay a través del Código Penal. Se va a priorizar siempre la tramitación de los casos de riesgo severo. El juzgado de paz, exactamente lo mismo, ¿no? Solo se va a realizar una nueva evaluación del factor de riesgo a fin de decidir su vigencia, sustitución o ampliación, ¿ok? Cuando el juzgado lo decide, por las razones que él tendrá bien evaluar, ¿no es cierto? Puede pedir, ya, habiendo ya emitido la medida de protección, puede pedir una nueva evaluación. También hay el caso de la acumulación de denuncias. Ahí tienen ustedes el protocolo de otorgamiento de medidas de protección cautelares en el marco de la ley. Es un documento interno que se maneja
en el Consejo de Justicia, ¿ok? Pero hay acumulación de denuncias cuando el juez aprecia que de la denuncia primigenia se puede reevaluar y dejar sin efecto las medidas de protección emitidas en las denuncias posteriores, si determina la configuración de hostigamiento o acoso a la víctima a través del uso indebido de las herramientas judiciales con la intención de incumplir o obstruir la ejecución de las medidas de protección y primigenia. ¿Qué sucede? El señor denuncia, perdón, la señora lo denuncia al señor por violencia familiar. Le solicita la asignación económica de emergencia. Se la concede. Además, que no se le acerque. La señora ya se fue a vivir a otro lugar. ¿Ok? La señora está tranquila porque, bueno, tiene su pensión. Pero el señor no se quedó contento. El señor dijo, se me escapó la víctima. Ahora, ¿a quién voy a molestar? Voy a seguirla fastidiando a ella. Y empieza y le hace una primera denuncia pidiéndole la tenencia de sus hijos, tenencia compartida. La señora se horroriza, ¿cómo va a tener tenencia a compartir una persona que le ha pegado de tal manera o la ha humillado de tal manera o la ha violentado psicológicamente o sexualmente durante tanto tiempo a ella? Si precisamente por eso es que ella se ha ido, para proteger a sus hijos. ¿Cómo por este lado me está demandando tenencia compartida? No solamente eso, sino que empieza a presentarle una serie de demandas de todo tipo, tamaño y color, civiles, penales, ¿no? Acusándola de cosas que ella no ha hecho por hostigarla y acosarla judicialmente con el objetivo de que ella se desista de esta demanda. No sabe este señor y su abogado tampoco que las demandas de violencia van a correr de oficio. Es decir, la van a aún si la persona se arrepintiera. De oficio ya se le concedieron las medidas de protección y tendría que negarse a las medidas de protección y no lo va a hacer. O sea, este acoso judicial del otro señor le pide el divorcio, ¿no? Le pide la tenencia compartida de sus hijos, le pide que le devuelvan no sé qué dinero que ella ni sabe que le han dado, ¿no? E inventa una serie de juicios. Eso se llama acoso judicial. Está penado por ley, sobre todo en escenarios de violencia familiar con mayor número. Ahora, ¿qué tenemos cuando hay flagrancia? Estamos frente al momento en el cual le pegan, ¿sí? Y acerta a pasar un policía que está observando. El policía inmediatamente va a detener al agresor. Va a comunicar al juzgado de familia y a la fiscalía que ha observado y que el riesgo es severo, ¿no? Que la señora ha quedado mal, que él mismo la acompañaba a la clínica, ¿no? La fiscalía inmediatamente va a dictar las medidas de protección. El juez se va a pronunciar en la audiencia en coacción del proceso inmediato, va a decir, no, todo esto va a suceder en 24 horas. Va a remitir copias al juzgado de familia que va a ratificar, ampliar o variar las medidas de protección. Esto es la maravilla de la flagrancia. Todo esto que les acabo de informar sucede en 24 horas, porque el riesgo es severo. Quienes intervienen, la policía, la fiscalía penal y el juez penal. Ahora, tenemos varios tipos de flagrancia. En el Perú, la flagrancia clásica y la cuasiflagrancia, y también a veces la flagrancia presunta, están funcionando. Ahí están ustedes los incisos, ahí están los artículos. La flagrancia clásica es la que les acabo de retratar, la primera foto. El policía vio, el policía capturó, el policía procesó, 24 horas adentro. ¿Ok? Se trata del inicio, el iter criminis o la consumación del delito. En cualquiera de ellos, el sujeto es sorprendido y detenido. Y no existe huida. La cuasi flagrancia, también llamada flagrancia material. Aquí el agente ha sido descubierto por un tercero, pero ha huido. Su aprehensión se produce inmediatamente luego de su huida. Este tipo de flagrancia tiene dos elementos que la caracterizan. En primer lugar, inmediatez personal y temporal. El autor es percibido, perseguido y detenido, luego de realizar el acto delictivo. Un ejemplo de un acto delictivo de esta naturaleza relacionado con violencia familiar es, ven que le pega a la señora, toca pito el serenazo, el policía voltea, ve huir al señor. Regresa con sus ojos en la trayectoria y ve en el suelo a dos criaturas que estaban todas sucias y amoratadas, ¿no? El señor se las llevaba arrastrando, y a la madre que tras forcejeaba con el presunto delincuente, agresor, ¿no es cierto?
por salvaguardar a sus menores hijos. Policía llega al lugar de los hechos, toda la comunidad se ha reunido en torno a esta familia con esta penosa situación y le dicen, ¿no? Ese que va corriendo allá es el esposo, el conviviente de la señora, le ha pegado a la señora, le ha querido quitar sus hijos, la señora se ha arrastrado, se han arrastrado los niños, no han querido irse con el padre, obviamente, porque prefieren a su madre, ¿no? Y aquí nosotros, la comunidad, los hemos defendido, al final él se ha visto avasallado porque somos bastantes, ¿no? Y se ha dado la huida y ha dejado a los niños tirados aquí. El policía echa la carrera rápidamente, atrapa al delincuente, ahí tenemos una cuasi flagrancia. Lo percibieron, lo persiguieron y lo detuvieron. Y tenemos toda esta comunidad alrededor, ¿no? En un asentamiento humano, que están a punto de linchar al señor por lo que estaba haciendo. Y finalmente la flagrancia presunta. A diferencia de los anteriores, aquí no se ha sorprendido al autor. Solo existen indicios de su comisión por la existencia de instrumentos o efectos del delito que habría cometido. La señora está en su casa, sale de su casa arrastrándose, detrás de ella sus menores hijos, ¿ok? La familia pues, que está circundando ahí en el barrio, el de la tienda, el del señor que siempre está sentado en su sombrilla afuera, conocen del caso de la señora. Ah, ya le pegaron otra vez a María. Y parece que ha sido reciente. Alguna vecina eficiente llama a la línea 100, aparece la policía y hay la presunción totalmente y prácticamente inmediata de que ha sido el esposo porque no es la primera vez, es reincidente, toda la comunidad está harta, pero no le dicen nada, porque es asunto de pareja, no se meten. Pero hay una vecina que ya entendió que los asuntos de pareja se convierten en asuntos públicos en la medida en que todos vivimos juntos. El problema de una es el problema de todas. El problema de uno se convierte en el problema de todos al final. Porque toda la sociedad circundante se perjudica con este tipo de actos de violencia. Y entonces todos acusan al agresor a pesar que la víctima no lo quiere acusar. Y el policía lo puede encontrar dentro de las 24 horas y lo lleva arrestado porque existe una gran presunción de que es el autor inmediato del delito. Entonces, aquí está la manera como se comporta la policía, el caso de flagrancia ya resumido, con algunos detalles como por ejemplo el caso de adolescentes en conflicto con la ley Peña. A ellos no se les puede aplicar, pues obviamente lo que a una persona adulta, pero las normas señalan que se les tienen que aplicar medidas de resocialización, es decir, medidas de comportamiento, ¿no? Vayan a firmar un cuaderno, de ser el caso, tengan tratamiento psicológico, tratar de adecuar su carácter, ¿ok? A pautas de comportamiento que hagan posible que este adolescente, en conflicto con la ley penal, varíe su conducta y pueda vivir en sociedad sin representar un peligro para sí mismo o para otros. Medidas socioeducativas. Estas medidas socioeducativas, bueno, también las va a tener que dictar un juez de la especialidad. A ver, aquí tenemos un ejemplo. Patrullero policial está recorriendo una calle y los agentes observan cómo un hombre ahorca a una mujer. Los policías podrían bajarse del vehículo y capturar al agresor. De esta manera, el asaltante podrá ser detenido por delito de violencia familiar en una condición de flagrante, ¿no? Ahí ven ustedes cómo esta pareja forcequea, luego ya quiere huir, ¿ok? Y bueno, ahí se produce una situación en la que tranquilamente podría tratarse de, acá hay un varón, otro varón que interviene para tratar de detener esta conducta delictiva. Entonces el agente es descubierto en la realización del hecho punible. Acaba de cometerlo y es descubierto, ¿no? Ya les he comentado, ya sea que lo encuentren antes o lo encuentren lo identifiquen que se va corriendo o haya la presunción cuasi flagrante de que ha cometido el hecho. Se le encuentra dentro de las 24 horas, se le puede encontrar, por ejemplo, ¿no? La camisa ensangrentada.
hacen un análisis de la sangre y la sangre, ¿ok? O se le encuentra sucio, despeinado o ebrio, ¿ok? Y bueno, en cualquiera de las circunstancias en que se le encuentre, se le informa cuáles son sus derechos, se levanta un acta de la persona en caso de flagrancia, ¿ok? Y se comunica inmediatamente los hechos a la Fiscalía Penal para que continúe con las investigaciones. Y al juzgado de familia para que se pronuncie sobre las medidas de protección. Por ejemplo, retiro el agresor del hogar cuando lo acaban de arrestar. Tiene sentido. Esa no sería la medida de protección que yo voy a pedir. ¿Por qué la pediría? Que no se le acerque a mi cliente a 300 metros. Eso sería lo que yo pediría. Que si tiene armas se la retiren. ¿Ok? Aquí tienen ustedes, por ejemplo, un modelito de lo que es un acta de detención para que ustedes puedan apreciar. Es una cosa muy, muy sencilla. Y hay para marcar del 1 al 7. Por ejemplo, el formulario de cadena de custodia se da cuando ha habido una persona que ha sido violentada sexualmente, y entonces eh, le llaman, se va a producir la denuncia de violencia familiar, perdón, la denuncia de violencia sexual, la persona se encuentra delicada en la clínica, la policía se apersona, la víctima identifica a su agresor, estamos todavía dentro de las 24 horas, identifica a su agresor, se hace una cadena de custodia, vamos a decir, del material genético que han extraído de la víctima, llámese el semen, se va a hacer todas las pruebas que se tengan que hacer, se ha comprobado que la víctima ha sido violada sexualmente. Se establece una cadena de custodia, ¿ok? Vamos a decir que en este sobre está contenido aquello que se ha analizado y cuál es el informe de lo que se ha obtenido. De una entidad pública que siga los mismos parámetros del Instituto de Medicina Legal. O estamos en el Instituto de Medicina Legal y tengo acá las evidencias. Esto se va a quedar aquí en poder del Ministerio Público. Pero cuando es el MINSA o cuando es algún otro establecimiento de salud del Estado, esto tiene una cadena de custodia porque tiene que llegar hasta el Ministerio Público. ¿Ok? ¿Quién lo va a llevar? Yo en mi taxi, yo enfermera, yo médico, voy a salir de donde estoy, ¿no? Eso se encarga la policía. Y es la policía la encarga. Si algo pasa en el camino y esa prueba de custodia no llega en su oportunidad, esa prueba puede ser declarada inadmisible. Ejemplo, la prueba es recogida a las 8 de la mañana. No puede llegar a las 8 de la noche al ministerio. Primero porque el estado de conservación es importante. La muestra, ¿no?, tiene un estado de conservación. ¿Qué pasó entre las 8 y las 8? Se demoró 12 horas en llegar. Cena sospechosa. Entonces, las cadenas de custodia establecen dentro de su procedimiento que tiene que llegar en el término de la estancia o sobre todo cuando se trata de pruebas de una violación sexual. Disculpe. Entonces, miren, es muy importante que estas actas y estos documentos que acreditan a qué hora exacto salió, cómo le dieron, vamos a decir, el sobre, el paquete, si viene refrigerado o no, todo ese tipo de detalles tienen que estar en el acta. Si cuando llega al otro lado no llega con lo que está establecido en el protocolo de la cadena de custodia, mal negocio, porque hasta podría no probarse la violación. Es más, es decir, esta prueba perdería vigencia. Y eso lo tiene muy claro la Policía Nacional del Perú, es totalmente su responsabilidad. Además, cuando detienen a una persona, esta persona tiene derecho a conocer cuáles son los cargos que se le han formulado en su contra y también por qué se le está deteniendo. Y se le entrega la orden de detención girada en su contra cuando corresponde. Si la persona no le ha leído sus derechos, también podemos estar llegando al extremo de la detención arbitraria, abuso del derecho.
Se invalida la detención. Se dan cuenta, es importante que cada paso se cumpla. Eh, Aquí tienen un acta de declaración, por ejemplo, de un investigado, siendo las tantas, no todas las generales de ley en la parte de arriba. Entonces, se le recita, vamos a decir, el Código Procesal Penal, el artículo 70, y cuáles son sus derechos, se le lee. Luego se le informa que se encuentra investigado como presunto autor del delito de, si le pone en conocimiento que para fines de su presente declaración, se le considera responsable del delito. Se requiere al investigado para que proporcione sus datos, ¿no?, de investigación, y así sucesivamente el acta. No voy a poner todo el acta porque ya sería caer en temas de escasa, o sea, violaría la confidencialidad, ¿no? No puedo poner detalle. Pero lo que quiero decirles es que cuando analizamos procedimientos judiciales es, si el procedimiento judicial no se cumple, en el momento en que dejó de cumplirse, todo lo que viene detrás es nulo. Y entonces es muy peligroso, es muy delicado, y hay que estar muy atentos. En el caso del Ministerio Público, el fiscal y el efectivo policial deben permitir que el detenido se entreviste con su abogado, una vez que ya está en la dependencia policial de forma inmediata. ¿Qué pasa? Que a veces la persona se queda un día, 2 días, y uno no sabe qué está haciendo ahí. Su abogado no llega, no aparece, o no tiene abogado, o le dicen, le vamos a poner un abogado de oficio, y el abogado de oficio no llega nunca. La persona sigue ahí en la carceleta. La primera parte de la detención es así. Entonces, tiene que encontrarle un abogado de oficio, y eso ahora está funcionando muy bien porque el abogado de oficio es proporcionado por el Ministerio de Justicia. Y el fiscal y el efectivo policial solo le pueden tomar la declaración al detenido cuando está presente su abogado defensor. Si no, no. Y bueno, cuando sea el caso, el fiscal penal va a solicitar la intervención del programa de protección, de asistencia de víctimas y testigos. Y es un programa que se ha creado con esa finalidad, ¿no es cierto? Porque hay personas que necesitan algún tipo de asistencia. Ahora, normalmente cuando se trata de violencia familiar, la asistencia la prestan los centros de emergencia mujer a nivel nacional, que son más o menos unos 500. ¿Ok? Tienen una cobertura bastante grande, y el Ministerio Público pues no tiene tantas dependencias a nivel nacional, o no están tan cerca de los lugares donde se producen los hechos. Entonces, también desde el sector público las entidades nos apoyamos unas a otras, y todos, la especialidad, vamos a decir, en ese tema la tienen los centros de emergencia mujer. El Poder Judicial, por su parte, eh, juez de paz, ¿no? Todos aquellos que son competentes, remiten copia certificada de su sentencia, de la disposición de archivo también, respectivamente, al juez de familia que emitió la medida de protección y cautelares para su conocimiento y nueva evaluación de los factores de riesgo. Si no hay riesgo, el juez de familia procede al archivo del cuaderno. Y la remisión de estos documentos debe ser dentro de los 5 días siguientes a su expedición. Como ya comentamos, hay sentencia absolutoria o condenatoria, o de una reserva de fallo condenatorio, y piden siempre el tratamiento terapéutico a favor de la víctima y del condenado, con algunas restricciones de, vamos a decir, comportamientos, ¿no? Las medidas que los gobiernos locales o comunidades del domicilio habitual de la víctima y el agresor deben adoptar para garantizar el cumplimiento de las medidas de protección, la inscripción de la sentencia en el Registro Nacional de Condenas y en el RUBA, el Registro Único de Víctimas y Personas Agresoras, y cualquier otra medida. Todo esto va a contener la sentencia condenatoria. También tenemos casos de procesos inmediatos, es mucho más rápido que lo que les acabo de comentar. Esto precisamente de la flagrancia delictiva sucede en estos tres supuestos dentro de las 24 horas. También podemos tener la confesión del imputado. El imputado dice, sí, yo soy así, trato de controlarme, pero no tengo la capacidad, por favor, ¿no? Y la confesión tiene que ser sincera. No porque te atrapé en flagrancia te vas a confesar, no. O sea, te atrapé en flagrancia, no tienes, así te confieses, eso ya es enojo, porque yo mismo, que soy el policía, me he dado cuenta de lo que has hecho.
tiene que partir de la misma persona esta confesión. Y cuando también esta persona o la contraparte tienen que presentar elementos de convicción evidente. Una prueba evidente, por ejemplo, las cámaras de vigilancia. Eso causa definitivamente una convicción al 100%. Y ahí se aplica la simplicidad procesal, no necesito nada más. Con esto puedo proceder a iniciar el proceso inmediato y la condena va a ser en 30 segundos. ¿En qué más tengo procesos inmediatos? Procesos de omisión de asistencia familiar y conducción en estado de ebriedad. No vamos a llevar a un ebrio que ha atropellado a 3 personas a un proceso ordinario. Que y la impunidad que va a sentir la contraparte pues sería terrible. Entonces, en estos casos que son, vamos a decir, que impactan gravemente la confianza de las personas, mejor dicho, que impacta apropiadamente y que se espera una respuesta inmediata, pues para eso se ha creado este proceso inmediato, para estos 4 supuestos, 5 supuestos. Aquí está el supuesto que nos convoca. El de violencia familiar normalmente se va por flagrancia delictiva, pues es que ahora ven ustedes más condenas que antes. Esto realmente, la flagrancia delictiva, siempre ha existido, pero no se aplicaba para temas de violencia familiar al 100%. Desde que se empezó a mencionar, ahora hay hasta ciudadanos que están haciendo arrestos ciudadanos en determinadas partes del Perú y están llevando, vamos a decir, por sus propios medios a los delincuentes a la comisaría. Quizá también es otra posibilidad. Y si no es un ciudadano en particular que arresta al delincuente, es la comunidad que lo encuentra en una situación, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo mucho que salió en la televisión, no uno, sino como en un mismo mes vi 5 casos de comunidades a punto de linchar al delincuente. Y en todos estos casos fue agresión sexual a menor. Así, uno tras otro, ¿no? Entonces, es un delito indignante para la comunidad. Si bien es cierto, no hay pena de muerte para los violadores, no es menos cierto que en estas comunidades andinas, rurales, amazónicas y en toda comunidad, creo yo, este execrable delito causa una indignación de tal naturaleza que la turba, en un caso lo iban a incendiar a la persona, ya le iban a quemar. En otro caso, la policía tuvo que sacarlo escoltado y fueron golpeados también hasta los mismos policías. ¿Ok? O sea, sí, habían diferentes casos, cada cual más complicado que el anterior, pero en todos ellos hubo una condena inmediata, porque fue flagrancia delictiva. Es decir, la persona fue sorprendida en el acto, y ahí no había un testigo, más de un testigo. Y a pesar que el imputado pidió perdón, se confesó y dijo que sí, que tiene una enfermedad, decía, ¿no? ¿Por qué lo hace? Dio una serie de justificaciones. El pueblo entero ya no oía nada, solo estaban iracundos y querían realmente quitarle la vida, ¿no? Y de suerte, la policía llegó antes de que eso pudiera pasar. Cuando hablamos de confesión, confiesa la comisión de delito en los términos del artículo 160, o sea, de manera sincera, el juez tiene que mirar, el juez penal, en ocasión de arrepentimiento. Entonces, por ejemplo, no es arrepentimiento que diga yo me arrepiento. Tiene que haber una contrición en el rostro, tiene que haber toda una explicación. El juez le pide explicación para su arrepentimiento. ¿De qué se arrepiente usted? Bueno, me arrepiento de haber tocado la menor. ¿Por qué se arrepiente usted? Porque me atraparon. Eso no es arrepentimiento, no es confesión ni nada. Eso es los hechos. Los hechos es que te atraparon, pero ¿cuál es tu confesión? Bueno, yo hubiese querido que no me atrapen. Ahí no hay confesión sincera. Confesión sincera es una persona que dice yo soy una persona que tengo algún problema mental, yo reconozco mi falta, o yo reconozco mi delito, yo sé que lo que hice estuvo mal, no sé por qué lo hice. Abre pues toda una puerta en el sentido de que
ha reconocido que es responsable del hecho, lo cual le permite al Poder Judicial rápidamente condenarlo. Pues un ahorro también procesal para todos, ¿no? Para la sociedad en su conjunto, que es una respuesta mucho más rápida. Pero luego viene la segunda parte y dice, no sé por qué lo hizo. Ah, un momentito, a este señor hay que analizarlo. No vaya a ser que el señor sea un inimputable porque resulta que el señor padece de alguna situación en su estado mental. Bueno, para tranquilidad y para que ustedes lo sepan, de 100 casos, 5 tienen un problema mental. Todos los demás, sencilla y simplemente son violadores, delincuentes. ¿Y por qué sé que son 5? Porque participé en la investigación que hizo la Universidad de Lima con feminicidas y con agresores sexuales en las cárceles. Y el promedio era ese, de 100, 5. Que casi como decir uno, ¿no? Casi nada. Y este proceso inmediato es una vía procedimental incorporada en el Código Procesal Penal que tiene por finalidad llegar a una sentencia condenatoria ante la presencia de elementos ya irrefutables, elementos de convicción irrefutables, suficientes para determinar la responsabilidad penal del imputado. Pero si existiera un resquicio de duda acerca de que él es el responsable y la persona no ha confesado, lamentablemente me tengo que ir por el otro procedimiento, el más largo que les expliqué al principio de la clase, en donde el fiscal penal tiene que investigar, él tendrá que determinar si archiva, lo remite como falta o se convierte en delito. ¿Ok? Pero cuando ya, caramba, todo el pueblo lo vio, ¿ok? La madre lo encontró en el acto, te da gritos, aparecieron los hombres a defenderla, 6 personas lo vieron encima de la criatura gritaba, la criatura ha dicho, él ha sido. Ok, ya tengo todos los elementos de convicción que necesito, ¿no? Y ahí ya no hay ni siquiera un asomo de duda. Aquí tiene el caso, por ejemplo, si es que la persona no fuera inocente y ustedes necesitaran un sustento. Aquí hay un caso en el cual la Corte Suprema le dice, mire, se requiere una actividad probatoria más intensa y algún tipo de esclarecimiento acentuado respecto a una categoría del delito, ya sea la acción, la tipicidad, la antijuricidad o la culpabilidad. Le están diciendo al fiscal, vuelve a hacer tu trabajo porque lo has hecho. Y ya no vas a irte por el proceso inmediato, te vas a investigar y te vas por el otro proceso. Y aquí te explican, en esta corte, en esta casación, qué debo entender por evidencia delictiva. Hay presencia de flagrancia, confesión sincera o suficientes elementos de convicción y ausencia de complejidad del caso. También llamada simplicidad procesal. Estos dos son copulativos, es decir, eso acá tenemos un y. Tienen que concurrir los dos para que yo me pueda ir a un proceso inmediato. Por lo cual, reitero, cuando no hay absolutamente ninguna duda acerca de que fue él o fue ella quien le pegó, quien le acosó, quien le vulneró, quien ejercitó violencia económica, patrimonial, sexual, psicológica o física, se va por un proceso inmediato cuando es flagrancia. También aplica para la violencia familiar. Entonces, hasta aquí llego con mi exposición, porque lo demás ya son otro tipo de elementos. Si desean hacer alguna pregunta, todavía nos quedan unos 20 minutos para que ustedes puedan compartir sus casos también aquí con esta humilde docente o también hacer alguna reflexión acerca de todo lo que les he comentado, si han tenido un caso similar, si quizás la ley y los procedimientos de la ley 3034 no han cubierto con sus expectativas, sería bueno también que ustedes nos compartan de qué región nos están acompañándonos el día de hoy. Muchísimas gracias. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, por favor. Voy a mirar en el chat.
A ver, hay una sola pregunta que dice, se me pasó, ¿cómo se puede elaborar el mapa gráfico de georreferencia? Es un sistema. O sea, no es un mapa dibujado donde yo voy poniendo a las personas, sino está en la computadora y cada vez que una medida de protección se activa, ¿ok? Se activa en base a una orden judicial que llega a la comisaría. Por ejemplo, la comisaría de Surco, ¿no? Llega una orden judicial que dice, Juana Pérez va a ser protegida a partir del día de hoy. Usted, señor policía, ejecute la medida. Los únicos que les ejecutan la medida de protección son la policía. La medida consiste en retiro del agresor del domicilio, ¿no? Del hogar, y impedimento de acercamiento a la víctima a 300 metros, o sea, que no la esté patrullando la víctima, ni a sus familiares. Ah, muy bien. Entonces, ingreso la información, como el nombre de Juana Pérez, su número de DNI, quién es la persona presuntamente agresora, y a los registros, luego, este es en el registro de georreferencia. ¿Ok? E inmediatamente doy clic y sale una alerta, y se prende un foquito rojo en la dirección de Juana. Entonces, yo sé, Juana vive ahí. Yo tengo que hacer que el agresor salga de ese domicilio. Entonces giro en mi silla, ya lo registré, giro en mi silla y le digo, hay que ir a notificar inmediatamente a las dos personas involucradas en la víctima del presunto agresor. A algunos se les cita y a otros se les va a buscar, que según sea pues el caso. Entonces, en el caso del señor, fueron a tocarle la puerta y el señor tiene que desalojar, acá está la orden judicial, somos verdaderos, aquí está mi número de placa, todo, soy policía de la comisaría en Surco. Se tiene que desalojar en el día, señor, acá dice esta medida de protección se tiene que cumplir en 24 horas. Que por favor haga su maleta, acá lo esperamos. No, que voy a llamar a mi abogado, todo lo que usted quiera, señor, pero ahorita sale. Entonces lo esperan ahí en la puerta, ¿no? No les quiere abrir la puerta, rompe la puerta y se mete. O está acá haciéndole la guardia hasta que finalmente la persona tiene que abrir la puerta. Y entonces la persona hace su maleta resignada, en el camino se escucha que va llamando a su abogado, ¿no es cierto?, a uno de ustedes, y ustedes que le contestan el teléfono, dice, ¿y ahora qué hago, doctora? Se tiene que salir inmediatamente, usted no puede incumplir una orden judicial. Va a tener dos delitos sobre los cuales responder, su violencia familiar presunta, ¿no es cierto?, o su cumplimiento del mandato judicial. Le va a jugar en contra como comportamiento procesal, por favor salga. Inmediatamente haga su maleta, ponga su cepillo de dientes y corra. Y el señor salió, se fue a la casa de su mamá, ¿no? De ahí le consiguió un abogado, un colega penalista, porque yo tenía muchos casos y no lo podía atender. Y bueno, el señor finalmente fue encontrado culpable, ¿no? Pero igual, sea culpable o sea inocente, necesita una defensa, tiene derecho a solicitarla y nosotros a tratar de servir en lo mejor que podamos. Y en el día entró la señora. O sea, ni bien retiraron al señor, llamaron, le pidieron las llaves, comprobaron que las llaves se abrían y cerraban, llamaron a la señora se apareció e ingresó a su domicilio. Ya se cumplió la medida de protección. Así está trabajando la policía. ¿Ok? La segunda medida de protección, 300 metros. Le dicen, mire señora, acá está la llave de su casa, usted puede ingresar, no va a haber ningún problema. Y si regresa, ¿no? La señora está preocupada. Y si regresa, no se preocupe. La segunda parte de su medida de protección es, él no se le puede acercar a 300 metros. Entonces le dice, ya, ¿y cómo le aviso? Acá está señora, mire, esta es nuestra tarjeta. Usted llama a la comisaría de Surco y además Serenajo también va a patrullar alrededor de su casa. Usted no se preocupe. Porque normalmente, si la persona no regresa a meterse a la casa dentro de las 72 horas, hemos pasado la primera etapa. Los intentos de volver a tu casa son dentro de las 72 horas. Es decir, la señora logra pasar los primeros 3 días, quizás llamando a algún pariente, a alguien, ¿no? Normalmente yo les recomiendo a mis clientes que hagan ir a dormir con ellas durante esos 3 días a su hermano, a un varón que le pueda hacer frente al agresor en caso de que suceda, ¿no? Y por supuesto tienen en su mesa de noche con letras gigantescas el número de la comisaría y de Serena, que sí responde. Y entonces así es como está funcionando en la vida real. Entonces el mapa, para contestar a tu pregunta, Giovanni, el mapa
No lo elaboramos nosotros, es una plataforma, imagínate. Así como las que tiene el Poder Judicial, igualito, la policía también tiene la suya. Y es información confidencial, no es información que se brinda al público. Como entenderás, se requiere cierta confidencialidad para proteger a las víctimas, ¿no? Y también no es, como sigue siendo, a pesar de todo, un problema humano, no es algo que la pareja, o sea, que tengamos nosotros que difundir estos problemas que tiene la pareja, porque además también afecta a sus familias de origen y a sus hijos, sobre todo a sus hijos. Gracias por tu pregunta, Giovanni. Es importante. ¿Alguna otra pregunta? Ok, como veo que no hay más preguntas, entonces no sé si desde la coordinación quieren dar por concluida la sesión. Claro que sí, estimada doctora, muchas gracias por su presencia con nosotros. Estamos sumamente complacidos por haber estado en su ponencia. Bien, estimados participantes, de esta manera estamos dando por concluido la presente sesión. Muchas gracias, estimada doctora. Será con usted Gracias a ustedes. hasta el 27, hasta la próxima semana. Muy buenas noches. Ya nos estamos viendo y les deseo una muy feliz Navidad de todo corazón. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias. Gracias a todos y todas. Feliz Navidad.